Yo no puedo creer que haya pasado la noche aquí, en esta casa, en este lugar del norte de España llamado Euskadi, más conocido como el País Vasco. Euskadi, así se le dice al País Vasco en euskera, el idioma oficial de Euskadi. Y en esta casita llevo yo ya las últimas 2 noches mientras me dispongo a recorrer esta interesantísima región de España. Venga, les muestro lo que hay por detrás de esta casita para que vean de lo que estoy hablando. Vamos a abrir aquí la puerta, como Pedro por su casa, como Juan por su casa. Este fue el patio trasero del hogar. Oiga, qué lindo, ¿no? Obviamente una habitación, otra habitación, otra habitación. No es toda la casa, hay varias habitaciones en la casa. Esto es como un hotel, una casa familiar que volvieron hotel, pero vea nada más los paisajes que hay aquí con varios tipos de árboles diferentes, hasta limones tenemos allá. El País Vasco en España es tal vez una de las comunidades autónomas del país más interesantes en mi opinión personal. No solo porque sea un lugar de Europa extraordinariamente bello, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Vea lo que tengo yo por detrás. Este tipo de casitas campestres, este tipo de paisajes. Miren estos limones aquí. Así nomás, al aire libre. Y se nota la primavera, pero en todo su esplendor. Huele a flor. Miren esa terraza de esta casa. ¿Qué es esa belleza? Pero esta región de España es tan interesante, no solo porque sea así de bella como lo vemos, sino porque tiene una cultura y un idioma completamente diferentes al resto del país, al resto de España. Es más, el idioma que aquí se habla, oficial, sería el euskera. Y ese idioma no viene del latín, es un idioma que realmente a ciencia cierta no se sabe de dónde viene. Cuando llegaron los romanos por aquí a estos territorios, aquí ya se hablaba el euskera. Un idioma bastante viejo, bastante antiguo. No se han encontrado similitudes ni con el húngaro ni con el finlandés, siendo el euskera posiblemente el único idioma en su rama, el único idioma de su raíz. Y es por eso que hoy nos hemos puesto en la tarea de recorrer, pasando por sus ciudades principales, pueblitos interesantes, paisajes, ríos, montañas, veredas, playas. Así que, sin más que decir, amigos míos, desde lo que fue mi hogar estas últimas 2 noches, tengo el pichirilo listo, tengo el tanque medio de gasolina, tenemos la energía y vamos a darle. Pero curiosamente vamos a empezar el recorrido en la frontera entre Cantabria y el País Vasco, en un lugar llamado Castro Urdiales. ¿Qué es esto de aquí? A 16 minutos nada más en Pichirilo, porque vamos a conocer a un personaje importante de la región que nos va a dar una pequeña reseña de qué se trata este lugar, el cual seguramente muchos de ustedes conocen. No hay tiempo que perder, vamos a darle. Pichirilo estacionado, le metimos ya platica, ahí queda el carrito en la ciudad de Castro. Vea esta belleza del lugar. Bienvenidos a Cantabria, bienvenidos a la ciudad de Castro. Una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí la gente se sienta a tomar el sol, a contemplar el mar. Allá tenemos también una linda playita, arte, estatuas y gente caminando. Hoy a las 12 del día de un viernes se siente muy tranquilo el lugar. Y hacia allá, las ruinas o lo que queda todavía de lo que fue una ciudad medieval que estuvo aquí, siendo Castro una de las ciudades de la Hermandad de las 4 villas de la Costa del Mar. En esta ciudad tenemos 30.000 habitantes nada más. Una paz, una tranquilidad. Y aquí justo en esto que se llama el Muelle de Don Luis está esta interesante estatua. Se llama la estatua de la pescadora y si se fijan es una señora a la que le falta un brazo. Se llama Cornelia Fischer, una inmigrante alemana que liberó a un grupo de judíos pues del holocausto nazi en aquel entonces, ¿no? Y en esa tarea perdió su brazo derecho, huyendo con los judíos de Alemania y ubicándose en esta región del norte de España. Aquí la tenemos inmortalizada para contarnos esa anécdota mientras comenzamos a caminar por este lindo muelle hasta algunas historias un poco más antiguas de esta civilización. Las ciudades de España, así sean chiquiticas y desconocidas para muchos, usted pone el pin en cualquier lugar y es lindo. Acá también hay una iglesia de estilo gótico y unas cuevas donde se ve el agua para que vean lo transparente y cristalina del agua en esta región. También por allá queda la plaza del ayuntamiento y un cafecito para continuar la ruta. Hemos llegado a la escalera que nos lleva a nada más y nada menos que la iglesia Santa María de la Asunción, una gran iglesia de estilo gótico que justo está enfrente del mar Cantábrico. Vamos a subir por aquí a ver qué tal la cosa, a ver cómo pinta el lugar. Algo turístico, no hay mucha gente, está tranquilo. Así es que nos gusta a nosotros visitar este tipo de lugares bellos y solo para nosotros. Desde la iglesia tenemos una muy linda vista de la ciudad. Ya sabéis.
belleza. Muy buenas, ¿cómo estamos, señor Augusto César Vespasiano Augusto, fundador de la colonia, nada más y nada menos? No por nada tiene su buena estatua delante de la mega iglesia. Y allá de frente tenemos un faro también. Esta es como la parte más emblemática de este pueblillo. Justo por detrás de la iglesia tenemos el Castillo Faro de Santa Ana. Este es el faro de aquí. El castillo es un fuerte construido por allá en el siglo XII, desde donde también conectamos con el puente medieval y algunas estructuras que nos muestran el pasaje de las antiguas civilizaciones de este lugar. Es muy curioso porque en esta ciudad hay bastantes playas, unas artificiales, otras naturales, pero si se fijan aquí hay gente en bikini bronceándose, chicas y chicos en paños menores tomando el sol en un lugar tan industrial, ¿no? Porque eso no es nada de playa ni nada, es donde se suben los barcos y los bajan y ahí la gente pone sus toallas para broncearse y tomar el sol. Cuando uno se quiere broncear, se broncea donde sea. ¡Wow! ¡Qué chévere este lugar! Vea lo que acabo de descubrir. Esas formaciones rocosas tienen escaleras aquí. ¿Qué quiere decir? Que esos eran los observatorios, tal vez partes importantes del fuerte, donde seguramente en la era, porque este es el castillo, si lo vemos aquí está el faro, eso también podría servir de mirador, de acceso para algún tipo de observación del mar, porque aquí encima de esa piedra también hay una estructura, pero lo chévere es que no hay acceso a esa escalera. El acceso está bloqueado por todas partes, así que si usted quiere meterse ahí le toca bajo su propio riesgo porque ahí nomás está el mar. Esta escalera sí podemos usarla, que nos lleva al lugar del bronceo urbano, que es ese bronceo de ahí. Desde aquí nomás se ve el azul del agua. Véame ese azul tan delicioso, refrescante. Sí, señores, dan ganas de meterse. ¿Desde dónde viene el agua? No sé. Vendrá tal vez por debajo de esta roca. Lo que sí es seguro es que este es el famoso puente medieval. Lo acabamos de atravesar sin darnos cuenta. Un puente que lleva ahí también varios cientos de años atrás. Este es el lugar que les decía. ¿Sí ven? Aquí hay personas bronceándose, aquí también, allá también, en un lugar como tan industrial. Desde aquí se ve la iglesia, el faro y el castillo y otras escaleritas que seguramente nos llevarán a conocer este lugar desde otra perspectiva, con algún tipo de vista interesante. Vamos a meternos por aquí, por estas piedras. Sí, señores, hay unas escaleras al lado, pero a nosotros nos gusta la adrenalina. Bueno, a mí y a muchos más, porque justo por aquí hay unas terracitas bien bonitas donde se puede ver el azul, ahora sí en su máxima gloria, del mar Cantábrico. Alto nivel de finura, alto nivel de paisaje y alto nivel de olor a orines, porque aquí alguien se orinó. Y qué lindo que hayan puesto una sillita aquí romántica, grafiteada, no importa, pero esas son las cosas que a mí me parecen bastante coquetas y atractivas, donde usted literal puede sentarse aquí tranquilo, apreciar el paisaje, nada de nervios, nada de afanes, todo muy lindo, todo muy bello. Castro, la sorpresa del día, mi hermano. Qué bueno verlo por aquí. Bueno, salga de plano. Qué gusto visitar su tierra. Esta es su tierra. Me he criado. Yo soy de Porto, de un pueblo que creo que vas a conocer dentro de un rato también, que está ahí en el País Vasco, esto es Cantabria, pero aquí en Casturdiales es donde me he criado desde los 3 años. Estamos en el ayuntamiento, en el puerto, entre el mar y la montaña. Aquí es donde ya no paso tanto tiempo, porque paso mucho tiempo fuera del país, pero claro, cuando vengo siempre donde tengo el hogar, descansar, la familia y amigos. Oiga, esto es una ciudad pequeña de 30.000 habitantes. Sí, que en verano se pone casi en 100.000, ¿eh? Claro, solo turistas. Que ahora está comenzando el verano, viene gente desde muchos lugares, desde otros sitios de España, Francia. Y en este momento estamos en el ayuntamiento de Castro, donde están las banderas, que nos causa curiosidad una en especial, ¿no? Ahorita usted me contó fuera de cámara. Esta es la bandera de la Unión Europea, de Cantabria, de España, de Castro. Y aquí tenemos la de Palestina, de apoyo a Palestina, que ayer estuvimos en Bilbao también, había muchas banderas, se ve bastante. Eran las banderas del Athletic Club, del equipo de fútbol y de Palestina. Ayer nos pillamos en Bilbao y estuvimos haciendo un tour gastronómico que, hermano, yo casi no puedo dormir de la llenura estomacal. Hoy he comido por fin, después de no cenar ayer y no desayunar tampoco hoy. Claro. Hoy he comido por fin porque como a las 2 de la tarde fue que yo desayuné hoy a las 2 de la tarde por culpa suya ayer en Bilbao, pero y de Irati no grabamos nada, pero ahí solo hay una foto que demuestra nuestra visita en Bilbao y estamos haciendo sin querer queriendo el tour de la idiosincrasia de Lethal Crisis. Desde que has llegado a España has pasado el pueblo donde veraneo, en Frías, ahora estás en Castro donde me he criado, vas hacia Porto donde yo he nacido, así que casi es ruta Lethal esto que estás haciendo y sin querer, porque no, yo no te he recomendado ni Castro, ni Portugalete, ni Frías. Me dijo, ¿dónde está? Yo en Frías. ¿Cómo así que en Frías? Este video se trata, dizque, de la ruta de País Vasco, donde ni siquiera he tocado todavía el País Vasco, pero
buena idea comenzarla aquí en Cantabria, en Castro, para entender un poco y hacer de frontera a frontera. Casi al otro lado de aquella montaña es ya el País Vasco. O sea, la frontera es literal el siguiente pueblo de la frontera y para mucha gente es casi País Vasco. Los de aquí de Castro ya somos de Castro y de Castro, ni de Santander ni de Bilbao, de Castro. Como yo, que provengo del País Vasco y vine cuando era niño, mis padres vinieron cuando yo era niño, hay muchísima gente del País Vasco que ha venido aquí, porque la vida era más barata que el País Vasco, es súper bonito, puedes mantener tu trabajo en el País Vasco y vivir aquí, porque vas y vienes en 20 minutos en el día. ¿Algún consejo, alguna palabra que debas saber para sobrevivir el País Vasco? Bien. Para decir hola, kaixo, eskerrik asko, muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bien, eskerrik asko. Ya con eso creo que estamos listos para emprender nuestro recorrido. En los tiempos de los romanos, Flavióbriga era como se llamaba Castrudiales, ya existía. Y de hecho hay muchas ruinas romanas que están bajo los edificios. Con la burbuja de la construcción que hubo en España entero hace 15-20 años, pero aquí también, corrupción, alcaldes en la cárcel, o sea, se vivió algo que es muy muy triste. Compraban terrenos para construir, se encontraban con ruinas romanas y entonces claro, eso ya es patrimonio, que el gobierno lo reclamaría si avisas que hay ruinas. Entonces lo que se hacía era cementar, se echaba cemento y se levantaba el edificio igual y pues con el tiempo se ha ido viendo como edificios donde vivimos las personas, no yo que vivo en otra zona, pero sobre todo en esta zona centro, pues están realmente sobre ruinas romanas. Hace un par de siglos también llegaron los franceses, esto estamos en la zona norte de España y Francia está cerquita. Entonces llegaron los franceses y básicamente hicieron una matanza. En resumidas cuentas prácticamente no quedó vivo nadie. O sea, pocas decenas de personas quedaron vivas del pueblo entero y fue pues una auténtica masacre. Y este se conoce como el barrio de los marineros, que pues como te digo es un pueblo que ya hoy en día se ha perdido un poco eso, pero antes era de mucha tradición pesquera, que hoy también se pesca, pero bueno, también hay otras actividades y la pesca pues más tradicional puede que quede un poco más relegado, ¿no? Que si lo comparamos con el pasado. Y esta zona es lo que te digo que tenías que ver antes de irte, que es el Pedregal, que es una de las zonas más bonitas de Castro, que hay muchas zonas para bañarse, para disfrutar del mar, pero mira esto, fíjate el color del agua, lo transparente del agua, al otro lado está el mar. Entonces es una entrada del mar por debajo del acantilado. Si te metes al agua, por aquí por la derecha se ve el mar. Puedes pasar incluso andando, porque hay una roca en la que se puede andar. Y si no, también buceando. Cuando la marea está subida no se puede pasar andando, pero sí buceando. Esto realmente siempre es esa libertad de poder... O sea, salíamos del colegio, nos quedábamos en el parque o comíamos en casa, bajábamos al parque a jugar a fútbol o a venir aquí. O sea, no es como una ciudad más grande donde igual hay que tener un poco más de control, sobre todo cuando los hijos son pequeños y también hay mucho más tráfico y más ajetreado y más gente de fuera. Esta será entonces, sí señores, la primera vez que vamos a tocar las aguas de lo que se puede decir, ¿sí o no? Que es el mar Cantábrico, ya este pedacito de aquí. Podemos decir que sí, porque igual va a ser agua salada que viene del mismo mar. Con unas ganas de meterse en este sitio. Ah, está deliciosa. Fría pero refrescante, o sea, uno se mete y va a sentir el frío un rato, pero rico. Cuando vienen los temporales y las olas, por aquí pues está por el camino, que es una carretera aquí en lo alto, que está a varios metros del nivel del mar. No es que salte el agua, saltan piedras de todo. O sea, el mar sube con piedras, arrastra los coches para abajo. El paseo se destroza cada vez que llega un temporal. Loco. Y es de hormigón, o sea, no es un paseo ni de madera ni nada. Mi hermano, gracias por el tour. Qué chévere conocer su casa y qué casualidad hacer este recorrido justo, hermano, sin planificarlo y encontrarlo aquí, ¿no? Que también encontrarlo usted en un punto geográfico no es tarea fácil. Lo que decía antes, llegué al país antes de ayer, o sea, casualidad de la vida. Pero además un placer el haberte recibido, que puedas conocer, aunque sea por un ratito, pero de mi mano esta zona, que considero que es, bueno, para todo el mundo su casa es lo más bonito, pero para mí sí, no, pues de que España está muy bonito el rincón. Yo he conocido, sí. O sea, lo más bonito, lo verde de las montañas, el azul del mar, a mí esto me encanta, así que genial que hayas conocido un poquito y los próximos días te van a encantar. Hermano, Lethal Crisis con ustedes y aquí comienza entonces, o continúa el recorrido. Ahí se los dejo, un gusto, hermano, que usted salió en un video mío, para mí eso es un placer. Disfruta y bueno, la mejor de las bendiciones de un viajero para otro viajero, que vaya bien durante estos meses y que, bueno, hermano, que todo vaya sobre ruedas. Muchas gracias. Les tengo que mostrar algo importantísimo. Hemos llegado aquí a echarle gasolina al Pichirilo. Aquí hay un autobús lleno de turistas que son todos estos pensionados que están aquí por detrás. Un bus que viene, buenas, de algún país lejano, tal vez Alemania, tal vez más lejano todavía. Justamente aquí es la frontera que nos da la bienvenida a Euskadi, o sea, el País Vasco. Así de simple y así nomás. Salimos de Cantabria
y nos metemos al País Vasco. Señoras y señores, la ciudad de Bilbao queda aquí a unos minutos nada más. Y en ella, un lugar muy importante. Un puente, pero no cualquier puente. Un puente colgante. ¿Qué significa eso? Vamos a descubrirlo y vamos a ver si somos capaces de atravesarlo en el carro. Euskadi, aquí voy. País Vasco ha sido una de las regiones más ricas de España con los años. Y entre ese auge económico que hubo en este país, por ahí en 1800 a finales, en algo llamado la Revolución Industrial Europea, surgió algo que hoy en día se considera como una obra de arte de la ingeniería. Y esa obra de arte es, sin duda alguna, este puente que tenemos por detrás, aquí en Portugalete. Este puente colgante no es cualquier cosita y ya vamos a ver de qué se trata y por qué es patrimonio UNESCO de la humanidad. Este puente, que se conoce como el puente de Vizcaya, fue el primer transbordador de estructura metálica del mundo, inaugurado por allá en 1893, y desde el 2006 es patrimonio mundial de la UNESCO por representar el auge de la revolución industrial en Europa y de la arquitectura del hierro. Es decir que este puente, querido, sí señores, está hecho en hierro, material diferente al de las cañas de pescar que usan muchos habitantes de Portugalete para venir a pescar sobre estas aguas. Este puente uno lo puede cruzar tanto por arriba como por abajo. Aquí arriba, a pie, y aquí abajo, los autos que, como se dan cuenta en este momento, están atravesando. Si ven esa pequeña cajuela blanca, ahí van los autos que atraviesan de un lado al otro las aguas de la ría para llegar a la siguiente ciudad aquí en el País Vasco. Pero al lado del puente no por nada tenemos al señor Víctor, al cual se le atribuye mucho el desarrollo de los metales en esta región de Portugalete. En el momento de la era industrial de Europa, esta fue una de las ciudades con más auge y no por nada también una de las ciudades con mayor creatividad ingenieril de toda Europa, y este puente es una muestra de ello. Vamos a acercarnos bien para ver cómo funciona la cosa. Ya estamos cerca del puente. Es increíble, yo nunca he visto una estructura de este estilo. Y ahí viene el transbordador. Véalo esto. Yo nunca he visto algo así, eso está muy chévere. En unos momentos justo estaremos ahí arriba de esa plataforma que se mueve sobre el agua y que se lleva moviendo más de 130 años. Y vea, así llega usted del trabajo a la casa y de la casa al trabajo cuando vive aquí en Portugalete, toda la zona industrial, conectando con la zona de donde venían los trabajadores y los empleados todos los días, cruzando estas aguas para llegar a sus trabajos, y que seguramente sigue siendo la misma historia hoy después de más de 100 años para muchos. Mire cómo se conecta y toda la vaina, así como perfectico, como un rompecabezas. Se abren las puertas y sale la gente, así nomás. Esta es una de las cosas más curiosas que yo haya visto a nivel ingeniería. Y a pesar de ser tan antiguo, sigue sorprendiendo. Este son el tipo de pendejadas que nos hacen felices. Vamos a buscar la nave y vamos a atravesar el transbordador no espacial. Este dedo se lo entregas a mi compañera. Ese me lo van a pedir ahí entrando. Sí, nada, ella va coche por coche y tú le dices, toma, he pagado en la tienda. ¿Listo? Y le entregas ese. Vale, gracias. De nada, 2 euros y algo para atravesar en auto el puente que nos está esperando ahí por detrás. Vamos a buscar el auto y vamos a atravesarlo. Económico. Aquí estamos ya listos en el puente. Tenemos el piquete. Estamos haciendo la fila y allá queda el puente. Primera vez en un cacharro de estos. Qué forma épica de hacer una travesía en el País Vasco. Listo, amigos, comenzamos a movernos. Es una entrada épica porque se ve todo el puente de aquí para arriba. Vamos a ver cómo funciona aquí la dinámica. Uno a uno los autos van entrando. Le vamos a pasar al peatón. Siga señora, claro que sí. Y ahí la amable chica de azul me dice, siga mijo. Gracias. Estamos ya literal sobre la plataforma. Toca bien pegado el auto ya. La señora de chaleco verde es la que está al mando de la situación. Y aquí están los otros autos, como se dan cuenta. Ahí van a recoger los tiquetes. Esto es un delivery de comida. Vea que interesante, ¿no? Y justo ahí por detrás de mí algunas motos también. Mira. Amigos, ahí ya nos estamos moviendo. Es bien suavecito, no se siente casi, pero si se fijan arriba se está moviendo la parte roja ya. Ahí nos vamos acercando al otro lado del puente. El auto está detenido, pero se siente como se mueve así el puente. Y ya, en cuestión de 30 segundos llegamos al otro lado. Rapidísimo, vea, hemos llegado. Así nomás. Listo, amigos. Hemos llegado a nuestro próximo destino, el cual todavía no sabemos muy bien cuál es, todavía no sabemos muy bien dónde vamos a pasar la noche hoy, pero nada de nervios, estoy seguro que lo averiguaremos pronto. Vamos a estacionar por aquí, a mirar qué más recorremos, a buscar un hotel en algún lugar bello de esta comunidad autónoma española.
Día número 2, bipolar el clima por acá. Al otro lado de la carretera un sol. Y aquí bajando un poquito en estos faros, un frío y un viento. Vea cómo se mueve la neblina. No sé si se aprecia cómo está la cosa. ¿Será por eso que no hay nadie por acá? Yo no sé si se va a escuchar algo con tanto viento, pero esto es el Cabo de Machichaco. El faro funciona todavía, pero lo que hemos venido aquí a ver es esta vista. Mira este maravilloso lugar, que inclusive desde acá se ve uno de los escenarios de Juego de Tronos, en esta pequeña isla, donde hay una pequeña ermita justo en la parte superior de la roca. Es ahí donde vamos a ir a continuación. Increíble. Y se marchó. Este viento está agresivo. Tocó ponerse más ropa, increíble. Hace unos minutos estaba como con pinta de ir para la playa. Es más, vea la pinta que tengo de aquí para arriba y vea la pinta que tengo de aquí para abajo. Playa Alaska. Una vaina bien rara, pero no nos podíamos ir de aquí sin conocer el segundo faro. Ahí está el primero, que justo ya ahora sí está en silencio, pero por aquí creo que es el camino al otro. Solo hay una forma de averiguar. La gente viene al País Vasco a comer pinchos, a tomar cerveza, otros a subir montañas en este frío tan berraco y enchancletados, solo porque esta vista lo vale todo. Para los que vieron Juego de Tronos, eso allá es Dragonstone, si no estoy mal, pero eso lo vamos a ir a ver más adelante. Que es más, desde aquí caminando se puede, si seguimos estas indicaciones, porque vamos es para acá. Nosotros no lo vamos a hacer a pie porque ya tengo la entrada, ¿no? Eso toca reservar y todo para poder entrar. Y aquí ya me di cuenta que eso está encerrado, ahí no se puede entrar a turistear. Es posible que el señor del faro esté ahí arriba en este momento. Dragonstone, contra viento y marea, aquí voy. Bienvenidos a Gaztelugatxe. Se dice Gaztelugatxe, se escribe así porque la TX en el Euskadi se lee como si fuera CH para el español, o sea, suena la che. Y Gaztelu porque eso es castillo, entonces quiere decir como castillo sobre la roca o algo con una roca en un castillo, que es lo que vamos a ver a continuación. Nos esperan tiernos 1,5 kilómetros de aquí para abajo y después de allá para arriba. Vea qué lindo como se abren aquí las vistas. Estas vistas, pues que estamos en este momento dándole a pie, son muy parecidas a las de la carretera, a todo lo largo así de la pista que comprende la costa del País Vasco, ¿no? Y miren esa belleza de miradores ahí. Un lugar muy pacífico y lleno de turistas que hablan todos los idiomas. Aquí tenemos una primera impresión, un primer mirador de este lugar tan épico, Rocadragón, pues conocido así gracias a esa famosa serie, ¿no? De Game of Thrones, en esta épica escenografía que claro, es que está bien cinematográfico el asunto. Y esa iglesia que está aquí no es una iglesia, es una ermita, como lo vimos en el video de Frías anteriormente, pero con unas vistas un poco más épicas de lo normal. Ahí tenemos un caminito en piedra, un caminito así como con unas escaleras, que sí señores, nos falta como 1 kilómetro más bajando por aquí para poder llegar hasta allá. Vamos llegando amigos, aquí ya nos espera una subida épica de escaleras, que es todo eso de ahí para llegar a la cima. Y no vinimos hasta aquí para no hacerlo, está lloviendo un poquito, pero toca llegar allá, a la punta a punta. Vea ese caminito. No, esto es muy, muy bello. Vamos a ver si está el viejo Jon Snow, a ver si nos presta un dragón para volar de ahí para la casa, para el hotel. Porque la salida de aquí va a ser igual de larga que la bajada, que fue desde el otro lado de la montaña, con el mar al lado y lado. Y un viento con una lluviecita que está cayendo, una nube gris que nos ha acompañado todo este recorrido, que lo hace más bonito todavía. Vean las baldosas de Bilbao, ¿qué hacen aquí? El que es de Bilbao sabe lo que estoy hablando. Último tramo de escaleras, ya por fin vamos coronando la misión. Se sabe que aquí estamos para coronar misiones y no se corona hasta que lleguemos a las 3 más altas. Son esas 3 de aquí, justo al lado del pararrayos, creo yo, o tal vez donde izan la bandera. Pero qué curioso porque en este momento estamos en una mini tormenta y ya he visto varios rayos caer de fondo. Ojalá logremos atrapar alguno en la cámara para que vean la densidad del rayo que está cayendo por acá. Y esto de aquí es la ermita. Ahí están las personas que han logrado subir así como yo. Vienen aquí hasta con el perro a contemplar las vistas 360 del mar. Y alrededor de la iglesia algunas sillitas, ¿no? Como para que uno venga aquí a sentarse y contemplar el mar y a contemplar en sus pensamientos todo lo que quiere para usted y sus seres queridos después de haber hecho una peregrinación que lo lleve hasta un punto como este. Y aquí hay un lugarcillo en donde tal vez podemos esperar que deje de llover un poco. Dentro de este lugar tenemos una pequeña parrilla, que realmente sí es una parrilla. Supongo yo que
Esto servía de cocina, de comedor. Tal vez pasar aquí un par de horas, tomarse una bebida caliente, bajo este techo esperar que deje de llover. Justo después de llegar a la cima para visitar la ermita, comenzó a llover. Una pequeña tormenta con algunos rayos que trajo la lluvia fría. Esperamos unos minutos, definitivamente no iba a dejar de llover, así que nos metimos debajo del agua para continuar nuestro camino. ¿Si ven esa nube negra? Bueno, todo el cielo negro. Está lloviendo harto. Llevo un buen tiempo esperando a ver si deja de llover y no. Así que ya me tocó irme así manejando porque me esperan un par de horas hacia mi próximo destino. Ya tocó mojarnos, qué hijo de madres. Vamos a darle. Todavía nos queda un poquito más de conocer de esta región del País Vasco, de Euskadi, en el norte de España. Busqué hospedaje no muy lejos de la región y pasé la noche en lo que hoy en día es un hotel. Una antigua estructura que antes era un establo de vacas, pero que conserva la arquitectura típica de la región vasca. Esto de aquí por detrás de mí es un hotel. El hotel de esta noche. Mi habitación creo que es una de estas de aquí y así nos recibe el País Vasco. Vea esta belleza. Todos los días de la experiencia de atravesar el País Vasco fue en hotelitos como estos. No en las ciudades, sino en las montañas, campestre, con el sonido de los pajaritos en la mañana, un buen cafecito. El hotel antes era un establo de vacas. En los 80s lo compraron y lo volvieron así, un hotelito bien bonito. Arquitectura 100% vasca, auténtico de la región. Y estamos justo aquí, en uno de los últimos pueblitos, ya saliendo hacia la frontera con Francia. Este pueblito se llama Pasaía. Pero para llegar aquí, pasamos por varios lugares interesantes de la región. O por ejemplo, este lugar donde estamos en este momento se llama Le Keitio, un pueblito playero. Esta es una de sus tantas playas, son 3 en total. Pero vea, justo detrás de mí, todo este parqueadero son puras campervan. La gente viene a pasar la noche ahí con sus familias, con sus niños. Vea, allá de fondo se ven los perritos y esa isla tan interesante en este lugar tan único y especial, ya verán por qué. Todo lo que se ve de fondo es la ciudad de Le Keitio, un viejo pueblito de pescadores que hoy en día tiene este bello malecón. Usted puede caminar todo esto y conocer sus 3 playas. Esta es la primera playa, aquí debajo de mí tenemos otra y allá tenemos lo que creo yo que es la más grande. Pero lo interesante de este lugar es esa isla, porque si se dan cuenta aquí hay una línea que la atraviesa, pues que atraviesa el agua completamente hasta llegar al pueblo. Lo que pasa es que esta marea sube y baja, pero baja completamente y cuando sube, pues el agua llega aquí y cuando baja el agua desaparece. Y ese ciclo de subir y bajar dura 6 horas. Quiere decir que usted puede venir aquí a las 10 de la mañana y ver a la ciudad como la estamos viendo. Eso allá es una isla. Pero si viene más tardecito, en unas horas, se va a dar cuenta que podemos caminar hacia la isla y todo esto será solo tierra. O como por ejemplo las costas de Flix, aquí en la ciudad de Zumaya. ¿Qué es el Flix? Se los voy a mostrar. Pues desde este mirador se las puedo mostrar. Son esas formaciones rocosas muy únicas y que se ven con mucha frecuencia aquí en las costas del País Vasco. Pero ¿qué tienen de especial esas formaciones rocosas? Lo tienen todo de especial porque la historia de nuestro planeta Tierra está escrita en las páginas de estas rocas que nos cuentan sucesos de la evolución del planeta desde hace millones de años. Lo que estamos a punto de tocar tiene un valor geológico increíblemente rico y muy único que se encuentra muy fácilmente en esta región de España. Tenemos que ir a manosear esas rocas. A esta formación de rocas se les conoce como el Flysch, que es una palabra que viene del alemán fließen, que si mi alemán es correcto significa fluir o deslizar. Y estas formaciones rocosas han fluido y deslizado con los años. Inclusive son patrimonio de la humanidad, porque no en todo lado se ve lo que estamos a punto de descubrir: el arte de la arquitectura natural de nuestro planeta, nada más y nada menos. Porque dígame usted en el mundo, ¿a qué artista se le ocurre una formación de estas? Mire este tipo de rocas cómo están puestas unas sobre otras, como unas láminas, que ha tomado millones de años construir y formar de esta forma para que podamos venir a tocarlas de colores diferentes, de texturas diferentes. Esto parece la fotografía de otro planeta. ¡Wow! Vean eso, y llega hasta bien arriba. Todo esto de aquí son formaciones rocosas que van alternando sedimentos de diferentes materiales, ¿no? Como pizarra, caliza, arcilla, entre otros. Estos materiales aquí se acumulan en la orilla del mar hasta que el movimiento de la tierra o vientos fuertes o alguna tormenta los desplaza hacia el fondo del mar. Porque aquí en este mar hay cañones submarinos que recogen todo esto y lo van moviendo hacia allá, tomando millones de años en su proceso. Y es súper interesante de ver porque mire donde estoy caminando yo, aquí en la arena, y aquí tenemos estas grandes formaciones de piedra, pero esto parece recortado con unas tijeras, parece de mentiras. ¡Qué
cosa tan bonita, qué cosa loca es que el planeta Tierra es un artista por excelencia. Aquí nos han puesto este pedazo de roca para poder caminar sobre ella, para poder estar un poco más sumergidos en esta maravilla natural. Que miren cómo se ve desde aquí, es increíble, ¿no? Pensar que esto es natural, vean los colores, las texturas. ¿Por qué les digo que estas son las páginas de la historia del planeta? Porque con esto los geólogos pueden saber toda la información que conocemos de nuestro planeta, de hecho. Más o menos podemos descifrar y tener una idea de cuántos años tiene el planeta Tierra gracias al estudio de las rocas y las formaciones que tenemos aquí alrededor. Esto es una foto que en realidad parece una película, parece otro planeta, distinto a todo lo que hemos visto. El caminito llega hasta acá y de aquí para adelante, véame ese paisaje, increíble. Esta formación de roca tiene alrededor de 60 millones de años y se dice que su formación comenzó de hecho en el fondo del mar hace 110 millones de años. Así que aquí estamos, amigos míos, finalizando este recorrido del norte de España, concentrados en el País Vasco. Aquí en Pasaia está a punto de comenzar un festival en el cual voy a tomar asiento y voy a atender para ver si logro entender algo, porque seguro que todas las canciones estarán en euskera, un idioma que después de tantos días por aquí no logré entender. Eso es un resumen de lo que tiene esta región de España por ofrecer. Si me pusiera realmente dedicado a mostrar todo lo que hay por acá, sería un video de unas 5 horas, 5 días o 5 años. Muy interesante este lugar del mundo, muy interesante el País Vasco en España. Esta gente realmente que lo tiene todo, tiene montañas, tiene bosques, tiene playas, tiene calor, tiene frío, tiene campo y es una de las zonas más ricas y prósperas del país. Desde Pasaia, País Vasco, saludes a la abuela y nos vemos en el próximo y en los próximos que van a ser todo el recorrido de Francia, sobre todo concentrados en el sur de Francia, en sus vinos y en sus legendarios castillos de la Edad Media. Sin más que decir, que empiece el festival. Nos vemos en la próxima. Chao, Lin.